El cortejo fúnebre ha llegado hasta la plaza de Santa María la Mayor. Ahí se encuentra Carla Iberia Sánchez. Carla, te escuchamos. Muchas gracias, Enrique. Nunca Roma, créanme, había salido en masa a la calle en este encuentro unido, primero en silencio y en comunión, y ahora en júbilo. Y ustedes, como lo vieron en las imágenes aéreas de la Vía de la Conciliación y sobre el Coliseo, bueno, todas estas pequeñas avenidas que llegan a Santa María la Mayor y escuchamos las campanas, están llenas de fieles que esperaron desde las 4 de la mañana y algunos se desmayaron y hubo riesgos de protección civil para encontrar este momento en el que el sencillo féretro del Papa Francisco es colocado en esta madera roja. Y les quiero contar una cosa que realmente es estremecedora, es conmovedora. ¿Sabían que una de las últimas personas en despedirse del Papa Francisco fue la madre Genevieve, y además fue Laura Esquivel, una mujer transexual paraguaya, que fue la primera persona trans en el mundo que saludó a un papa, o por lo menos lo hizo públicamente? Y en memoria de lo que fue Francisco, del lado derecho de la puerta de la Basílica de Santa María la Mayor, personas que dormían en las puertas del Vaticano en situación de calle, personas de las cárceles, personas de los barrios de Buenos Aires, han venido a rendir respeto a su papa. Eso es lo que está ocurriendo ahora en Santa María la Mayor. Han subido los 14 escalones de esta basílica. Y les quiero decir que es una basílica que concentra toda la historia de la iglesia. No hay una iglesia que concentre tantos estilos artísticos, porque fue construida por muchos siglos. Vimos bajar a los cardenales en estos autos grises, pues básicamente el colegio cardenalicio, y es una verdadera memoria de la fe católica. Por eso les decía hace rato que no es solo que el Papa le tuviera cariño a esta iglesia, es que es el verdadero santuario y el primer santuario mariano del mundo. Como ustedes saben, pues dicen, o según la tradición católica, mientras vemos subir el ataúd del Papa Francisco en medio de un sonoro aplauso que quiero que escuchen, y enfrente de la cámara de Felipe, miren, está pasando el papamoli, pues dentro la Virgen del Papa, el Salus Populi Romano, la protectora del pueblo romano, Nuestra Señora de las Nieves, esa que hizo que un 5 de agosto nevara aquí en el calor de Roma. Así se muestra el féretro del Papa Francisco a los fieles, para que lo despidan en persona por última vez, el que nunca quiso vivir solo. Cada 5 de agosto aquí hay una misa donde caen pétalos blancos, y a esa imagen, la de la protectora del pueblo romano, la de la Nuestra Señora de las Nieves, el Papa Francisco pues pidió descansar a su lado y le encomendó cada una de sus 47 misiones en el extranjero y sus 4,000 días de pontificado. Ustedes saben que en esta catedral, Santa María la Mayor, está el pesebre del Niño Jesús, está la reliquia del Niño Jesús. Vemos a una docena de guardias del Vaticano cargando el féretro de acero, de zinc y de madera del Papa Francisco, mientras entran sacerdotes de distintas denominaciones. Y créanme que estar frente al altar de Santa María la Mayor se queda, pues es estremecedor este momento. Esta catedral está hecha con 70 tipos diferentes de mármol y afuera decenas de peregrinaciones de todo el mundo y numerosas capillas, y vemos ingresar el féretro a la catedral. Gracias, Carla Iberia Sánchez. La visita 127 del Papa a Santa María la Mayor. Valentina Larraqui, la última. Exactamente, el Papa Francisco está llegando en estos momentos a esta basílica que visitó 126 veces desde el inicio de su pontificado. Desde el primer día de su pontificado vino aquí a rendirle homenaje a la Virgen, y apenas ayer el cardenal arcipreste de esta basílica reveló de qué manera el Papa Francisco decidió ser sepultado aquí, porque contó que tenían que hacer unas obras en la Capilla Paulina, que es la capilla que guarda el ícono de la Virgen, y entonces le llevó al Papa Francisco varios proyectos y le preguntó: Santo Padre, usted que es tan devoto de ella, ¿por qué no quisiera ser enterrado aquí en la Basílica de Santa María la Mayor? Y el Papa le dijo: no, los papas tienen que ser enterrados en el Vaticano.
Eso era el 13 de mayo, día del atentado a Juan Pablo II de 2022. Una semana más tarde llamó al cardenal y le dijo, ¿sabe qué? Soñé a la Virgen y me dijo que prepare ya mi tumba con ella. Y entonces empezaron a pensar ya en esta sepultura. Y el cardenal le había propuesto que fuera en la Capilla Paulina donde se encuentra el ícono, pero el Papa Francisco le dijo, no quiero que la gente en los siglos venga a esta iglesia para ver la tumba de un papa. Aquí vienen para rendirle homenaje a la Virgen. Y fue así que empezaron a buscar otro lugar y había un nicho prácticamente donde guardaban los cirios y cosas para la manutención de la basílica, la limpieza, etcétera, y vieron que era un muy buen espacio porque estaba de todas formas al lado de la Capilla Paulina y tomaron la decisión de empezar las obras, que efectivamente empezaron en 2022. Nadie sabía qué estaba pasando, pensaban que se estaba remodelando algo, lo tuvieron muy, muy en secreto y la verdad, la primera vez que el Papa lo reveló fue en una entrevista a Televisa Univisión diciendo yo quiero ser sepultado en Santa María la Mayor. Qué momento tan impresionante, tan sobrecogedor, la entrada del féretro del Papa Francisco a su iglesia favorita. María Antonieta, cargado ese féretro por los nobles romanos. Los nobles romanos con una de las tradiciones más arraigadas desde 1398. En realidad su nombre son los sedarios pontificios. ¿Por qué? Porque eran los encargados por tradición, por decisión y designio del Papa en turno de darles esa posición para cargar la silla gestatoria, la silla aquella donde se transportaba a los... Exactamente, donde se transportaban los papas. ¿Sí? Con el tiempo las cosas se modificaron. Es un cargo que pasa en dos formas, de generación en generación, por tradición y también por designio del Papa. En esta ocasión dicen que un peso menos, porque antes tenían que cargar tres ataúdes en uno, ahora solamente es uno, y se escogieron a 15 de ellos, los más fuertes, para poder llevar el cuerpo de Papa Francisco en su ataúd, como lo hemos visto aquí a la entrada de Santa María Mayor. Joaquín López Dóriga, imágenes que repiten esto de lo que hemos hablado para describir la semana aquí en el Vaticano, en Roma, inéditas, históricas. Así es, hemos sido testigos de algo inédito, de algo que el mundo no había visto. ¿Por qué? Porque cuando trasladan a San Juan de Letrán a León XIII en el año 1903, no había imagen, ¿no? Esto es algo histórico, presenciar, que el mundo presencie un cortejo fúnebre papal y que además haya elegido el papamóvil, que fue otra decisión de él. No pidió una carroza, no pidió un carro mortuorio, no. El mismo papamóvil con el que el domingo pasado apenas recorría esta plaza de San Pedro, lo eligió para que trasladara en esto que es, insisto, no solo inédito, es histórico. Es poder ver un cortejo, el cortejo fúnebre de un papa que no se había visto. Se ha conocido, se puede haber leído, pero nunca se había visto. Y los dos momentos extraordinarios, cuando levantan los diarios el ataúd del Papa de la plaza para pasarlo al interior de la basílica, el recorrido por las calles de Roma, que eso fue un modo, cuando él tomó esa decisión de despedir y dejar que los fieles se despidieran de él, el llegar a este lugar, pero sobre todo, insisto y reitero, por la importancia histórica que tiene, y esto es la maravilla de los medios, de la televisión, de los medios más modernos de transmisión, poder ver, ser testigos de un cortejo papal que es trasladado de una basílica, San Pedro, a otra de las 3 basílicas, que en realidad son 4, ¿sí?, que es Santa María Mayor. Su paso frente a la basílica de Letrán, de San Juan de Letrán. ¿Por qué? Pues porque es su sede episcopal.
Y yo recuerdo que cuando anuncian Habemus Papam, él se presenta como obispo de Roma, no como papa. Dijo, mis hermanos cardenales han elegido, han querido tener un obispo de Roma que trajeron desde el fin del mundo. Este es el obispo de Roma al que hoy, si me lo permiten, Roma está sepultando. Así es, Joaquín. Y veíamos por última vez, Valentina, el féretro frente a esa imagen. Muchas veces vimos fotos del Papa Francisco orando frente a esta imagen de la Virgen, inclusive en silla de ruedas cuando se le dificultaba caminar, y esta vez se han tomado un momento de poner su féretro frente a esta imagen de la Virgen, y el simbolismo de las rosas blancas que traen como ofrenda. Es que él siempre le llevaba rosas blancas. Claro. Y recuerdo que a veces en uno de los primeros viajes una compañera argentina le llevó al avión una rosa blanca y le dijo para que la lleve a la Virgen, porque siempre llevaba rosas blancas. Nosotros también en una ocasión, en una de las entrevistas, le llevé un ramo de rosas blancas para que las pudiera llevar. Y lo conmovedor es que él volvió aquí después salió, el mismo día que salió, fue a la Basílica del Hospital, fue a la Basílica de Santa María la Mayor, pero no pudo bajar del automóvil, estaba mal, cansado, con las cánulas nasales, y llevaba esas flores, un ramito de flores que una señora siempre presente en el Gemelli le ofrecía. Y me acuerdo que estaba el Papa cuando se despidió del hospital, que miró a esta señora con las flores y le dijo, brava esta señora. Pues esas flores el Papa Francisco se las llevó a la Virgen al salir del hospital, pero no pudo bajar del coche, entonces se la entregó al cardenal arcipreste de la Basílica. Y luego lo vimos volver hace unos días. Así es. Claro. Aquí en silla de ruedas, y yo me imagino un papa en convalecencia, probablemente sabiendo que, no quiero decir que fueran sus últimos días de vida, pero seguramente la última parte de su vida, que haya querido volver otra vez a esta basílica y pasó frente al lugar. Él sabía cuál era el lugar. Además se ha creado un nuevo destino de peregrinación en Roma, con la decisión de Francisco de ser sepultado en Santa María Maggiore. ¿Por qué? Porque si era San Pedro, ahora será San Pedro y Santa María Maggiore. Por el fervor hacia Francisco, se convierte, repito, en un nuevo polo de atracción, de atención, de devoción, incluso sí, de la gente que va a ir a rezar. La gente va a venir a San Pedro y a la Basílica de Santa María Maggiore, va a venir a la tumba de Juan Pablo II y que otros papas también, cada quien los suyos, ¿no? Pero sí, va a ir inevitable y forzosa y obligadamente a Santa María Maggiore a rezarle a Francisco. Y en una tumba simple, no está en un mausoleo grande, pomposo, está en un lugar al que la gente puede tener fácil acceso, donde la gente lo puede ver y saber que ahí estuvo Francisco, que es la única palabra que tiene la inscripción de la lápida.